Bueno, el primer tema que vamos a repasar ahora, que es más que todo un repaso, porque sinceramente nadie les va a pedir, che, hagan un ejercicio de esto exactamente, es el tema de operaciones con fracciones. ¿Por qué? Por el que ambas materias les gusta mucho trabajar con esto. Pero antes, un par de cosas como a saber, ¿no? Hay que comprender algo. Que yo sé que es algo que al inicio, como que carece de fundamento. Pero es simplemente para que se abran un poco la cabeza ustedes. Primero y principal, históricamente, no voy a ahondar en tanto detalle en esto, tipo en qué fechas y toda la cosa y quién. Pero el ser humano primero trabajó con los números naturales. Los naturales nos referimos principalmente al 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Bien? ¿Qué pasó? Vino un loco y dijo, che, mirá, existe el cero. Parece muy flashero, pero sinceramente el hecho de que exista el cero era medio un poco revolucionario, por decir así. ¿Por qué tan revolucionario? Porque hasta esa fecha no podríamos representar la nada. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué ocurre? Bárbaro. Si a eso le sumamos que empezaron a existir los números negativos, o sea, los naturales negativos, tales como -1, -2, -3, etc. Claro, hacemos un conjunto de números mucho más grande. Este conjunto de números se lo terminó llamando números enteros. ¿Por qué? Porque, a ver, no importa que sea positivo o negativo, son números. Bárbaro. O sea, son números que, o sea, yo puedo agarrar una pieza completa. Es como, por ejemplo, de los seres humanos. Una persona, dos personas, tres personas. No tenemos media persona. Y por favor, no vayamos al humor negro, ¿no? A mí me encanta el humor negro, pero en este momento no. Claro, qué bárbaro, todo lindo, hermoso. Pero, por ejemplo, en la vida real, las personas, históricamente, no podían andar comprando siempre enteros. Sin ir más lejos, ustedes, aquellos que consuman carne, no compran una res completa a la hora de ir a comprar carne, ¿no? O no compran todo un corte de carne completo. Compran una parte, justamente. El hecho de tener que trabajar con partes del total implicó que el ser humano tuviera que empezar a utilizar lo que se llaman las fracciones. Dato curioso, lo inventaron los egipcios para el tema de las pirámides. Las fracciones, justamente, nos permitían representar números no enteros. Fracciones tenemos como, por ejemplo, yo que sé, un medio, tres cuartos, etc. Ya conocemos las fracciones, un número sobre otro, sobre una liñita. Bárbaro. Uno dice, ya está, tipo, no hicimos más quilombo con los números históricamente como seres humanos, ¿no? Porque tengo que estudiar, y si hay más quilombo, soy boleta. Sí, agregamos más números. El ser humano descubrió que había números más allá de estos. Al conjunto de números naturales, incluyendo el cero y los negativos, obviamente, los naturales completamente, y los fraccionarios, se los llamó números racionales. Y uno dice, ¿por qué se llaman racionales? Porque existen los irracionales. ¿Y cómo son los irracionales? Son números que sinceramente yo no puedo expresar con coma algo. Con coma algo no es que no pueda, sino que el problema está en lo siguiente. Yo una fracción, cualquier fracción que ustedes quieran, principalmente, por ejemplo, vamos al ejemplo de un medio o tres cuartos. Un medio, si quiero, puedo agarrar, pasarlo a número con coma, o sea, decimal, y escribir que es 0,5. Así clavado, 0,500, 0,50, como quieran, ¿no? La cuestión es que es un número clavado, es un número que es finito. ¿Qué me refiero con finito? Que está delimitado, o sea, conozco su inicio y fin, tipo, no me faltan cifras ni nada, es exacto. A eso se refiere con el racional, es exacto, clavado, no está aproximado ni nada. Pero los números irracionales, ¿qué pasó? Los números irracionales empezaron a romper un poco todo este esquema.
el primer número irracional que casi todos conocemos es el famoso pi. ¿Por qué es irracional? Porque si yo quiero tratar de escribirlo como decimal, nunca voy a poder terminar de escribirlo. Fíjense que tuve que poner puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque si yo quiero escribir exactamente su valor, no voy a terminar nunca. Tiene tantos valores después de la coma, literalmente, como números existen, o sea, infinitos. Hay infinitos números después de esa coma que está después del 3 para pi. Y así como ocurre con pi, ocurre con, por ejemplo, con raíz de 2, como por ejemplo para un tercio y para muchos otros números más. Claro, esto terminó diciéndonos, che, mirá, si existen los racionales y los irracionales, tenemos el conjunto de números que nosotros vamos a manipular, ¿no? El conjunto de números que nosotros vamos a manipular son los reales. Todo aquel número que exista y se pueda expresar, no importa que sea como una cuenta matemática o no, es un número real. ¿Existen números más allá de estos? Sí, los complejos. Los complejos sinceramente implica trabajar también con imaginarios. Sí, existen números que se llaman imaginarios. A mí me voló la cabeza la primera vez que lo comprendí y dije, no fumamos un buen churro en matemática. Por suerte nosotros no trabajamos con imaginarios. Esto implica que la mayoría de las veces que tengamos errores matemáticos a la hora de despejar ecuaciones, si no hay solución, no hay solución en el campo real. ¿A qué voy con todo este quilombo? Números hay por montones. No importa si les queda un número positivo o negativo, el cero, una fracción, números con coma. La realidad es que casi nunca vamos a trabajar con números con coma. Incluso me atrevo a decir nunca. O nos queda una expresión que si lo trato de pasar a fracción o a decimal no puedo porque no termino nunca más de pasarlo. O sea, es un número infinito su expresión en otro tipo de expresión. Nos da un número, listo, ya está, tenemos resultado. O sea, casi siempre vamos a ver que todo nos dice, che, trabajamos con reales. Esta explicación es simplemente para que no se me alteren si ven que en el futuro yo les digo que si les queda como resultado un tercio, déjalo como un tercio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un número. La explicación de todo esto es para decir existen números variados. No discriminemos porque no es un número entero, por favor. Y hasta incluso si nos da cero, no hay nada de lo cual preocuparse. Dicho esto, esta pequeña aclaración obligatoria, ahora sí vamos con operaciones de fracciones, ¿no? La realidad es que con las fracciones tengo que hacer este alto rápido porque en inecuaciones vamos a trabajar mucho con esto. Incluso en ecuaciones también nos puede llegar a pasar que tengamos que trabajar mucho con las fracciones. Así que empecemos a amigarnos con las operaciones con ellas. Primero y principal, suma o resta. El tema de la suma o la resta, ambas se hacen bajo el mismo procedimiento. Bien, el tema es que con las fracciones, primero hay que comprender lo siguiente. Una fracción es una expresión que nosotros vamos a ver que tiene una línea, una cosa arriba y otra cosa abajo. La cosa de arriba se llama numerador. La cosa de abajo de la fracción se llama denominador. Por más que les haya dicho los nombres, es muy probable que a lo largo de la explicación yo diga la parte de arriba o la parte de abajo de la fracción, por cuestiones de que no les puedo pedir ahora de entrada de memoria, ya sabete de memoria quién es el numerador y quién es el denominador, ¿no? Si ya supieran esas cosas, bueno, genial. Si no las saben, perdón si a los que ya lo saben sienten que lo estoy diciendo de forma muy vulgar, ¿no? La idea es que comprendan todos. Ahora, bárbaro. En la suma y en la resta, el problema es el siguiente. Tenemos dos situaciones distintas. Uno dice una para la suma, otra para la resta. No, ambas se hacen bajo el mismo procedimiento. Ok, entonces la suma o la resta, ambas se hacen de igual forma, pero entonces ambas tienen una situación A o una situación B. Claro, la situación A, podríamos decirle, no es que exista una situación A, pero tenemos una situación donde, ¿qué ocurre?
donde las fracciones tienen denominador distinto. O sea, yo quiero sumar o restar dos fracciones, ¿bien? Vamos a comenzar con el más sencillo, perdón. Tienen denominadores iguales. Un ejemplo de esto, para que se vea. Ejemplo. Yo qué sé, 1/3 más 7/3. ¿Cómo hago esta cuenta? Es la más sencilla de todos y es lo que se llaman fracciones suma directa, porque como los denominadores, o sea la parte de abajo, son iguales, ¿qué ocurre? No voy a hacer 3 más 3 abajo, directamente queda 3, así de una. O sea, la parte de abajo nunca la voy a sumar de forma directa, o sea, nunca voy a hacer tipo la parte de abajo de uno más la parte de abajo del otro y ya está, por las dudas. No importa que los denominadores sean iguales o distintos, aclaremos eso. Uno dice, ok, entonces si son iguales directamente, o sea, que sean iguales, a mí me sirve y nada más escribo tipo, o sea, mantengo lo que el denominador. Sí, lo mantengo y listo. Ok, y arriba, ¿qué pasa, hermano? Arriba haré la suma o la resta que corresponda. En este caso yo escribí que tengo que hacer 1 más 7. Y bueno, me queda 8. Ya está. La suma y la resta de fracciones, la directa, o sea, la que se puede hacer cuando los denominadores son iguales, es sencilla. Ahora, claro, uno dice, esto no es tan malo, no es tan feo. Sinceramente, tipo, si arrancamos así, no tiene mala pinta. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, los denominadores no son iguales? Ahí tenemos un problema. Y acá existen métodos por montones, ¿bien? O sea, el método de multiplicar y después trabajar con multiplicaciones cruzadas, o sea, con diagonales, mínimo común múltiplo, etcétera. Truquitos matemáticos y bla. La realidad, el único método de todos los que les puedan llegar a enseñar que no falla por nada del mundo, o sea que al final el resultado va a estar bien, y no es el que más me gusta irónicamente, pero sí el más sencillo, es el de multiplicación y multiplicaciones cruzadas. Ahora voy a mostrarles ese. Después mostraré el que, según la matemática, es el más, entre comillas, correcto. Supongamos lo siguiente. Supongamos que yo tuviera que hacer 2/3 más 3/4. ¿Cuál es el problema? No sé ustedes, pero por más que yo use anteojos, el 3 y el 4 no son el mismo número. Los denominadores, la parte de abajo de ambas fracciones, no son iguales. Y esto es incluso, ya que quiero demostrar que suma o resta es lo mismo, voy a poner una resta. Claro, uno dice, ok, bueno, la parte de abajo de las fracciones no son iguales, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? El procedimiento este, que implica literalmente como 3 multiplicaciones, dice lo siguiente. Primero que todo, vas a hacer una larga línea. No somos Diego Armando Maradona para hacerle algo a esta línea. Hago chistes muy malos, perdón. Y lo primero que vamos a hacer es, estos números de acá abajo, los voy a multiplicar entre ellos. Esa es la primera cosa que voy a hacer. La primera de 3 multiplicaciones. O sea, lo primero es multiplicar los números de abajo. No los sumo. Fíjense que remarco lo que dije hace un momento. Los denominadores sean iguales o distintos, nunca los sumo. Por más que esté haciendo una suma o una resta, nunca los sumo. Bueno, obviamente, como es el primer ejercicio y es la idea que comprendan el paso a paso, escribo la multiplicación que voy a hacer. No voy a poner directamente el resultado porque ya veo que después me miran con cara de, ajá, ¿de dónde salió, no? No creo que sea Tuzam como para empezar a hacer magia. Qué viejo que estoy como para saber quién es Tuzam, hermano. 29 años, Ahora, la siguiente multiplicación que voy a hacer es la de la primera fracción
usando su numerador. Claro, ¿con quién? Con el denominador de la otra fracción. Por eso justamente dije multiplicación cruzada, porque trabajo con diagonales. O sea que tiempo. Sí o sí arranco con la parte de arriba de la primera fracción, sí. Y lo multiplico con la parte de abajo de la otra. Bárbaro. El signo, ¿qué onda? No me jode. Bueno, 2 por 4. Bárbaro. Y por último, ¿qué hago? Literalmente lo mismo, pero con la otra fracción. Pregunta del millón. Yo puedo agarrar y decir, che, arranco por esta diagonal primero. No puedo. ¿Y qué pasa si lo hago arranco por esta diagonal, la del segundo numerador con el primer denominador? Y estás prácticamente, con cariño te digo, cagando el procedimiento. Lo digo así porque si ya sabes que es al revés y lo haces agrede de otra forma, es porque tenés ganas de hacer las cosas mal. Si lo haces inconscientemente, bueno, che, lo hiciste mal nada más. Bárbaro. Ahora, ¿por qué acá sí puse el menos y antes no puse el menos ni nada? En realidad lo que estoy haciendo es poniendo las multiplicaciones que corresponden y el menos está porque acá en medio de ambas fracciones hay un menos. Si hubiera un más, pondría un más. Ok. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Las cuentas. Y fin. Pero ¿y cómo? Y bueno, 3 por 4, 12. 4 por 2, 8. 3 por... Oh, hice 8, más feo, Dios. 3 por 3, 9. Bárbaro. Termino de hacer las cuentas. 8 menos 9. Si no sabemos hacer cuentas con números positivos y negativos y toda la cosa, piensen que es plata. Cuando es plata todo el mundo sabe matemática. Lo digo en serio, ¿eh? Piensen que es plata. Tengo 8 pesos y me cobran 9 pesos. ¿Qué me pasa? ¿Quedé en cero? No. Le debo un peso. Fin. Por más del hecho que, bueno, en realidad sí quedé en cero, pero bueno. Monetariamente debo un peso. Ahora, ¿existe otra forma de hacer esto? Sí, existe otra forma que es más precisa, que usando todos los nombres y toda la cosa es obviamente más exacto, el cual es usando el mínimo común denominador. O denominador común, en pocas palabras. Supongamos que vamos a hacer otro ejemplo. Yo que sé, quisiera hacer 5 tercios más un sexto. Ay, ese 6 y ese 3 más feo. 5 tercios era encima. Claro, ¿cuál es el tema? Este procedimiento me dice, che, no vamos a hacer tanta cosa deforme, ¿no? Obviamente sí, vas a poner la línea. Bárbaro. Y ahora lo que vamos a hacer es entre los denominadores buscar el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? En criollo yo voy a empezar a agarrar y empezar a multiplicar el 3 por distintos números. Arranco desde el 0. 0, 1, 2, 3. O sea, 0, 3 por 0, 0. 3 por 1. En realidad ni siquiera arrancamos por el 0. Siempre arrancamos por el 1. Tiene un temita, ¿no? El 0. Bueno, 3 por 1, 3. 3 por 2, 3. Perdón, 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y así consecutivamente. Lo mismo voy a hacer con el 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. Y así consecutivamente. ¿Cuándo voy a frenar de hacer estas cuentas? Cuando yo me dé cuenta, che, un resultado, el primero de todos, porque obviamente me va a llegar a ocurrir que más adelante, con números más grandes, va a volver a ocurrirme esto mismo, este fenómeno que quiero decir. Che, cuando empiezo a multiplicar el 3
por distintos valores o el 6 por distintos valores, llega un momento en el cual tengo el mismo resultado en ambos. Eso, ni más ni menos, es el mínimo común múltiplo. ¿Por qué se llama común múltiplo? Porque justamente obtengo el mismo resultado. ¿Por qué se llama mínimo? Porque yo voy a buscar el más chiquito de todos. Porque obviamente si me pongo a hacer cuentas con el infinito, y obligatoriamente voy a encontrar un número en el cual el resultado de 3 multiplicado por un número y 6 multiplicado por un número me den el mismo resultado. Ahora, multiplicados cada denominador por el mismo número, no. Por ejemplo, para que comprendan, si yo hago 3 por 1, me queda 3. Si yo hago 6 por 1, me queda 6. Ahora, si yo hago 3 por 2, ahí me queda 6. Estoy viendo que obtuve el mismo resultado. Ese resultado es el que me importa saber quién es, para decir, ese numerito voy a poner acá. Yo sé que estoy prácticamente explicando matemática casi de primaria, ¿no? Pero bueno. Y si esto lo vieron en secundaria recién. Claro, uno dice, bueno, bárbaro, hago todo este quilombo, encuentro el primer resultado en el cual coinciden en la tabla de ambos números, ¿sí? Y lo coloco ahí abajo, bárbaro. ¿Y después qué hago según este método? Y según este método, lo primero que voy a hacer es agarrar este numerito, vamos a hacerlo con color, este numerito de acá, lo que voy a hacer es agarrar y dividirlo entre este número de acá, entre el primer denominador. O sea, 6 dividido 3, ¿cuánto es? 2. Ok, bárbaro. Ese resultado lo multiplico con el numerador propio de esa fracción. O sea que, ok, bárbaro. Primero divido y luego multiplico. Ajá, genial. 6 dividido 3, 2. 2 por 5, 10. Genial. ¿Y ese 10 qué hago? Lo pongo acá arriba. Listo. El más está porque acá hay un más. Y lo mismo hago con la otra fracción. 6 dividido 6, 1. 1 por 1, 1. Listo, a partir de acá lo único que hago es termino de hacer la cuenta y ya está. ¿Qué es lo que tiene de bueno este método? Perdón, 11. Estoy muy dormido todavía. Que obligatoriamente la fracción que ya tenemos no la tengo que simplificar. El método este de multiplicar de formas cruzadas y toda la cosa es muy probable que les dé fracciones que ustedes van a tener que simplificar. En cambio, este método de tener que andar buscando el mínimo común múltiplo entre ambos denominadores, obligatoriamente les va a dar la fracción más chica e irreducible. O sea que no la van a poder simplificar para nada. Profe, ¿qué es simplificar? Ay, hijo de tu madre. Simplificar es ni más ni menos que agarrar una fracción y decir, bueno, che, vamos con un ejemplo visual mejor. Yo qué sé, tengo 3 sextos. Yo quiero escribir esto de una forma, o sea, con los números más chicos posibles. O sea, en el numerador y en el denominador, ¿no? El proceso de simplificar te dice, che, bueno, si podés, vas a agarrar el numerador y el denominador y ambos los vas a dividir por el mismo número. Por ejemplo, en este caso yo puedo dividir a ambos entre 3. Y la pregunta del millón es, ¿puedo hacer arriba por un número y abajo por otro número? No. Esa división tipo ya me está dando tic. ¿Puedo usar cualquier otro número? O sea, porque recién dijiste 3. ¿Por qué el 3? ¿Por qué no, por ejemplo, el 2? Porque, a ver, si no puedo usar un número distinto para el numerador y otro para el denominador, ¿por qué, por ejemplo, no usé el 2 en esto que estoy queriendo ejemplificar? Porque el 2, en el caso del 3, no me queda un resultado entero. La idea de simplificar es que cuando vos dividas ambos, el numerador y el denominador, ambos te quedan resultados enteros. No puede quedarte un número con coma. Si te queda número con coma, entonces la fracción no se puede reducir más. En este caso, por ejemplo, 3 dividido 3, ¿qué me queda?
Y bueno, normalmente van a ver que la mayoría lo que hace es tacha y pone el resultado, ¿no? 3 dividido 3, 1. 6 dividido 3, 2. Normalmente hacemos esto nada más como para saber, che, arriba el 3 cambia por un 1, abajo el 6 cambia por un 2. Pero igualmente uno tiene que pasarlo a limpio y escribir, en este caso por ejemplo, un medio. Simplificar es esto. Siempre lo de arriba con lo de abajo de una propia fracción. No puedo agarrar el numerador de una fracción y el denominador de otro, nunca. Solo hay una excepción y es con una cuenta en específico. La realidad es que existe un procedimiento opuesto a simplificar, sí, lo van a utilizar, en su vida lo van a usar. Bueno, a partir de acá las cosas se ponen mucho más livianas. Multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones es una tomada de pelo al igual que la división. La multiplicación de fracciones se la simplifico rápido, lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo. Fin. Ok, por ejemplo, un medio por 7 quintos. ¿Cómo sería? Y bueno, por un lado, el 1 con el 7, por otro lado, el 2 con el 5. Fin. Así de sencillo y directo, sí. Ok, bueno, entonces 1 por 7 me queda 7 y abajo 2 por 5, 10. Fin, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Irónicamente, la multiplicación de fracciones es la única operación que me permite romper la regla esto de simplificar. ¿Qué me refiero? Yo recién dije solo lo de arriba con lo de arriba de una propia fracción. ¿Qué es lo curioso? Que solo, repito, solo en la multiplicación de fracciones puedo simplificar en diagonal, o sea, el numerador de una fracción con el denominador de otra fracción. Ejemplo para que vean. Yo qué sé, 2 tercios por, no voy a poner por porque exactamente nosotros ponemos puntito, por 5 cuartos. Bárbaro. Si hiciera el procedimiento así de una sin darme cuenta, no me quedaría mal el resultado. Pero está bueno siempre simplificar porque nos va a quedar un resultado con números más bajos que va a ser exactamente igual que no hubiésemos simplificado. Pero al trabajar con números más chicos, les puedo asegurar que las cuentas son más sencillas, hay menos probabilidad de error y en el caso de los de UV21, tipo, literalmente los ejercicios están hechos para que siempre que se pueda simplificar, ustedes simplifiquen. Los de presencial, bueno, sinceramente, tipo, la calculadora ya les hace la cuenta y les simplifica todo, ¿no? Al final después les muestro cómo hacer cuentas con la calculadora. En este caso, claro, ¿qué ocurre? El 3 con el 5 no los puedo simplificar. ¿Por qué? Porque no hay número que yo pueda agarrar y dividir al 3 y que a la vez dividir al 5 y ambos me queden resultado entero, ¿no? En cambio el 2 y el 4 sí, ambos los puedo dividir entre 2. No puedo dividir a ambos entre 4, pero sí entre 2. Entonces, por ejemplo, este 2 dividido 2 me queda 1 y este 4 dividido 2 me queda 2. Claro, ¿qué ocurre? Si yo quiero hacer la cuenta, tengo que visualizar que en realidad lo que voy a hacer es 1 por 5 y 3 por 2. Entonces me queda 5 sextos. La multiplicación de fracciones, como dije, queda ahí. No hay mucho más que ondear. O sea, lo que tiene de especial es esto de simplificar en diagonal y que la cuenta es rápida. La división de fracciones no existe. Es una estafa piramidal. Los reptilianos vinieron y nos inculcaron esto, pero la realidad es que todos vivimos en una Matrix bajo la mentira de que existimos, ¿no? Sacando el chiste conspiracionoico, ¿no? La división de fracciones no existe casi. ¿Por qué? Porque no existe un procedimiento en sí para la división de fracciones. ¿Qué me refiero? Supongamos que quiero hacer vamos nuevamente con 7 quintos y lo quiero dividir entre, yo qué sé, un medio. ¿Cómo hago esta cuenta? ¿No? ¿Cómo hago yo esta cuenta?
Eh, Mi madrina a mí me enseñó un procedimiento que sinceramente hasta ahora es el más sencillo para mí y es el más hermoso y es el más correcto, la realidad. Que y bien, si bien existen otros métodos, la realidad es que son muy deformes y normalmente siempre le pifian mal. Si lo saben hacer, genial, manténganlo. Yo no les voy a decir hace lo que yo digo, ¿no? Siempre y cuando no carezca de fundamentos, mantengan lo que ustedes hacen, ¿no? ¿Qué sería esto? El método que yo conozco y hasta ahora no me falla es lo siguiente. La primera fracción no le pasa nada. Aquella fracción que divide, repito, aquella fracción que divide, la voy a dar vuelta. O sea, ¿cómo? En lo que está arriba, o sea, el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. En criollo, lo de arriba pasa abajo y lo de abajo pasa arriba. O sea que escribiría hoy 2 sobre 1, sí. Ok. ¿Y vuelvo a poner división? No. Además de esto, yo tengo que poner en lugar de división multiplicación. Listo. ¿Y qué hago? Hago esa cuenta que me quedó y ya está. Nada más, ¿no? Nada más. Y si pudiera, ponele, en este caso, ¿puedo simplificar en diagonal? Si pudiera, sí. En el que le estoy mostrando en pantalla no se puede simplificar. Y acá en la división, ¿puedo simplificar en diagonal? No. ¿Por qué? Porque es una división, no es una multiplicación. Acá sí puedo simplificar en diagonal, ¿por qué? Porque estoy viendo literalmente una multiplicación. Bueno. Entonces acá me quedaría 14 quintos. Así de una, ¿sí? Fin. ¿Cuál es el otro método, profe? El otro método, ni siquiera me lo acuerdo bien, pero si no me equivoco te dice, no, tenés que agarrar y empezar a multiplicar en diagonal y el resultado lo pones acá abajo y luego tenés que hacerlo con el otro al revés. Multiplicás esto y el resultado lo pones arriba. Deja nomás, máquina. Encima me quedaron los colores de boca. Vamos, boca. Ahí queda. No hay nada más que hablar de la división de fracciones, lo digo en serio. Potencia y raíz de fracciones. La realidad es que es muy probable que ustedes casi siempre hagan lo que es una distributiva de la potencia y la raíz. ¿Por qué? Vamos con la potencia. La potencia de nuestras queridas fracciones, supongamos que yo, qué sé, tuviera que hacer 2 tercios al cuadrado. Estoy inventando la potencia, ¿no? ¿Cómo haría esto? Tengo dos opciones. La opción clásica, que nosotros ya sabemos, las potencias no es ni más ni menos que ahorrarnos escribir multiplicaciones. En este caso, en realidad, eso es exactamente lo mismo que hacer 2 sobre 3 por 2 sobre 3. ¿Por qué nada más escribí 2 veces la fracción? Y porque la potencia es 2. Si la potencia fuera 7, yo tendría que escribir 7 veces la fracción y siempre separados por multiplicaciones. Ok, bueno. Y si fueron 3, o sea, si fuera el cubo, y bueno, tendría que poner otra fracción más y ya está. Listo. Bárbaro. Pero como es al cuadrado, queda esto. Obviamente esta cuenta hacerla no es muy difícil, me queda 4 sobre 9. La otra forma, que es una propiedad de las potencias, que ya nos imbuye en lo que sería distributiva, es que la potencia, normalmente, yo lo que puedo hacer es distribuirla dentro de una fracción. Y es lo más normal y rápido, porque por ejemplo me quedaría 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Esto, resolverlo no es muy difícil. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado 9. Llegué al mismo resultado de distintas formas. El tema con la raíz, el problema con la raíz es que la raíz nosotros no tenemos esta forma de poder describirlo de otra forma más que raíz. O sea que si yo tuviera que hacer la raíz cuadrada, yo qué sé, por ejemplo, 9 cuartos, estoy inventando. 9 cuartos no, vamos a poner 9 16avos, porque tengo ganas. ¿Cómo hago esto? En este caso, obligatoriamente tengo que hacer la propiedad distributiva. Y la raíz y la potencia, por las dudas, tienen las mismas propiedades. O sea que donde la potencia se puede distribuir o donde no se puede distribuir, a la raíz le pasa lo mismo. Spoiler, las raíces son potencias fraccionarias.
Pero bueno, eso lo sabrán cuando veamos la unidad 4, ¿no? ¿Cuál es el tema? Claro, ¿cómo resuelvo esto? Y lo distribuyo nada más. O sea, distribuir es literalmente la palabra distribuir, a todos por igual. Fin, arriba y abajo. Raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. Raíz cuadrada de 16, 4. Fin. Damas y caballeros, llegué al resultado. La potencia y la raíz de las fracciones son cortas. O sea, literalmente, creo que me tomó como 20 minutos o 15 tener que explicar suma y resta de fracciones. Y el resto de las operaciones me tomó como 10 minutos. Pero porque sinceramente las más complicadas son la suma y la resta. Y las van a usar mucho. Ahora, pequeño detalle antes de... ya que apareció. El pequeño detalle es lo siguiente. Claro, distributiva. La distributiva, la propiedad distributiva. Si escribí mal una palabra, mil disculpas. Yo sé explicarse los temas, puedo hacerlo un integral mentalmente, pero siempre me llevé mal con la escritura. Odio escribir. Y no pregunten cómo es que hago los informes de laboratorio. La propiedad distributiva es algo que ocurre en muchas operaciones. El tema es que hay operaciones en las cuales se pueden hacer y en otras no. O sea, como que hay situaciones puntuales en las cuales ustedes pueden agarrar y decir, acá sí puedo hacer la cuenta. En el caso de la distributiva, por ejemplo, recién vimos que sea potencia o raíz, ambas se pueden distribuir en multiplicaciones o en divisiones. Y uno dice, pero banca, hermano, vos recién me lo mostraste con una fracción. Y una fracción no es ni más ni menos que una división. Si no lo dije, perdón, ¿no? Una fracción no es ni más ni menos que una división, entonces por eso lo podía hacer. Ahora, ¿puedo hacerlo en sumas o restas? ¿Puedo distribuir una potencia en sumas o restas? ¿O una raíz? ¿Se puede? Damas y caballeros, les digo de entrada, las potencias o las raíces no se pueden distribuir en sumas o restas. O sea que, ¿qué estoy queriendo decir? Si en algún futuro ustedes, por ejemplo, tienen esto, 2x más 1 al cuadrado, en su bendita vida van a poder hacer 2x elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Eso está mal. ¿Bien? Ahora, ¿alguna otra propiedad distributiva que vayamos a usar mucho? Sí. Por ejemplo, las multiplicaciones o divisiones se pueden distribuir en sumas o restas. Eso sí se puede distribuir. O sea, obviamente no van a tener los dos a la vez, ¿no? Pero bueno, yo puedo distribuir, sea multiplicando o dividiendo cosas dentro de una suma o resta. ¿Qué me refiero? Que por ejemplo, si yo tuviera esto, 2, 2 no, voy a hacer yo que sé, no, sí, vamos con un 2. X más 3, perdón, tengo la garganta hecha bolsa. El cuadrado no era necesario, ¿no? 2x más 3. Esto sí es exactamente igual a escribir 2x más 6. Esto sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que hago es ese 2 que está multiplicando, lo distribuyo dentro del paréntesis. 2 por x, 2x,
Y porque uno dice, ¿por qué 2x? Y porque si antes había una x y ahora lo multipliqué por 2, ahora tengo 2x. Ok, bueno. Y 2 por 3, 6. Y si fuera un número negativo, ley de los signos, damas y caballeros, ley de los signos. Pequeñas aclaraciones últimas antes de empezar con ecuaciones no menores e importantes, como todo lo explicado hasta ahora. Primero y principal, todos los números enteros, repito, todos los números enteros, y lo digo ahora simplemente porque no tenía ganas de explicarlo ahí, ejemplo por ejemplo, pero todos los números enteros, para que sepan, en realidad tienen como denominador un 1. Cualquier número entero, cualquiera. O sea, por ejemplo, si yo tuviera que hacer, yo qué sé, 3 cuartos menos 2, ustedes se preguntarían cómo hago esta cuenta, porque el profesor nada más me enseñó a hacer operaciones entre fracciones. Sí, si vos tomás que esto tiene abajo un 1, ya está, ya podés hacer las cuentas entre las fracciones. Y a partir de acá, sinceramente, ustedes ya vieron el procedimiento. Que por las dudas, para el que quiera intentarlo, esto queda como resultado menos 5 cuartos. Por ir acelerado, casi me olvido de explicarles factor común. Factor común es un procedimiento que sinceramente no es molesto, es lo opuesto a la distributiva, con la diferencia que siempre uno saca cosas multiplicando. El factor común es a veces muy usado. Ay, qué feo escribí. El factor común, ¿cómo se hace? Lo único que yo necesito es una serie de términos, sean que estén sumando o restándose, no tienen que ser exactamente iguales los términos, que necesito como mínimo que sean 2 o más términos, yo lo estoy mostrando acá en el ejemplo con 2, y lo que yo voy a hacer exactamente es sacar fuera de él, por eso se llama factor común, se llama factor porque saco algo multiplicando, las partes de una multiplicación, para que sepan, dato curioso, se llaman factores. Aquello que yo saco multiplicando, puede ser un número, una expresión, lo que sea. Para poder sacarlo multiplicando, lo que yo tengo que hacer es a cada término dividirlo, ni más ni menos, por aquello que yo estoy sacando como factor común. Un ejemplo exacto de esto es lo siguiente, yo qué sé. 6x más 3. Perdón, no, 3x más 6 era. Quisiera sacar factor común de algo así de sencillo. ¿Por qué lo haría? Y porque me conviene. Estoy en un procedimiento en el cual me conviene hacerlo. Y bueno, voy a poner paréntesis. Ahora, claro, yo quiero sacar algo que tengan en común. En este caso yo veo que como que puedo ver rápido que el 3 es un múltiplo de 3 y el 6 es un múltiplo del 3, ¿no? En criollo, el 3 y el 6 los puedo dividir ambos por el mismo número. ¿Por quién? Por el 3. Como si estuviera simplificando más o menos. Entonces voy a sacar ese hermoso 3 acá afuera. Ahora, el precio de sacar ese 3 allá afuera es que yo cada término voy a tener que agarrar y dividirlo por aquello que yo saqué, ¿no? ¿Qué ocurre? Obviamente voy a dividir lo que se puede dividir. El x entre el 3, no. ¿Por qué? Es porque no sé cuánto vale x. Esta x de acá la voy a quitar y le voy a poner el por.
porque si no se me van a confundir. Entonces el 3 con el 3 puedo, sí, y lo voy a hacer. ¿Qué me queda? Y 1 arriba, 1 abajo, pero bueno, la cuestión es que me queda X solamente, porque se simplifican entre ellos. Bárbaro. Y el 6 dividido 3, ¿qué me queda? 2. Bueno, bárbaro. Esto me termina escrito de la siguiente forma. 3 por X más 2. En este caso me conviene. Y depende del contexto. Literalmente el contexto es el que me dirá, che, ¿te sirve o no te sirve hacerlo? Tener